Mi nombre es William Musé, estudiante de SAIA, la carrera de Derecho en el núcleo Araure, y hoy en la asignatura de Derecho Sucesoral voy a hablar de lo relacionado a la sucesión a intestato, la clasificación de los testamentos y las disposiciones para las personas, cosas que forman los testamentos. Si nosotros hablamos de la sucesión a intestato, debemos tomar en cuenta que es aquella que se va a caracterizar porque no existe un testamento como tal. O también puede ocurrir que existe un testamento pero no cumplió con las formalidades y por lo tanto va a ser nulo. También si está lesionando a la legítima o hubo la renuncia del heredero. En cualquiera de ellas vamos a estar en una sucesión a intestato, lo que quiere decir que no va a haber un testamento para la distribución de la masa sucesoral del decujus. ¿Qué característica va a tener la sucesión a intestato? Que surge después de la muerte, que va a ser a título universal. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser exclusivo para alguna persona, sino para todos aquellos que son ascendentes, descendientes o cónyuge, y impuesta por la ley. La ley es la que va a imponer la forma en que se va a distribuir la herencia. Y para testar, vean que la capacidad no es objeto de la prueba, el objeto de la prueba va a ser la incapacidad, y cuando nosotros nos referimos a la incapacidad, podemos decir que esta puede ser absoluta o relativa. Una incapacidad absoluta con el no concebido. Si no está concebido, no va a figurar en la herencia. El ausente, si está declarado bajo un tribunal de que tiene ya muchos años y es ausente, de que no saben de él, tampoco. Y al que no nació vivo, ese tampoco va a tener el derecho. Y en cuanto a la relativa, vea que se refiere a los que son indignos para suceder, pero que en algún momento también pueden ser rehabilitados por la sucesión de que se trata, tal como lo establece el artículo 811. Luego voy a hablar de la sucesión testamentaria. Cuando yo hablo de la sucesión testamentaria, allí sí me refiero a los testamentos. Y vean que el legislador estableció que las formas de los testamentos van a ser 4. Tenemos el ordinario, tenemos el especial y tenemos el extranjero. Pero dentro del ordinario vamos a hablar de que existe uno abierto y uno cerrado. ¿Qué es ese testamento? Es aquella potestad que va a tener la persona o el testador para decir a quién va a dejar los bienes que forman el legado, que se lo puede dejar a una persona que no va a ser un heredero forzoso. Entonces, si yo hablo de un testamento abierto, vean que es una manifestación de la voluntad que hace la persona que quiere testar, donde va a escribir con detalle los bienes que él quiere distribuir a la hora de la muerte. Si es cerrado, también lo va a ser escrito, va a manifestarlo, pero va a tener la característica que va a ser su última voluntad, pero va a estar en un pliego cerrado, en un sobre cerrado. Hablamos también de que existen unos testamentos especiales, y esos especiales van a surgir en el momento de guerra. También pueden ser hechos por una epidemia o pueden ser elaborados en un buque. Entonces vean que si es elaborado en un momento de una epidemia, ese testamento lo elabora ante un registrador donde deja constancia de lo que él quiere hacer, y después que pase la epidemia va a tener una vigencia de 3 meses, mientras que cuando sea por guerra o por un buque, en estos casos lo va a hacer ante el capitán o ante el militar que coordine eso, y después de que cesen todas estas situaciones va a tener una vigencia de 2 meses. Y el extranjero lo puede hacer el venezolano o el extranjero fuera del territorio nacional, donde va a dirigirse al consulado o al diplomado, donde manifiesta su voluntad de dejar su testamento, el cual lo va a protocolizar por allá, luego lo mandan al Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela y él lo hace llegar al registrador del último domicilio que haya tenido esa persona que hizo el testamento o el testador.
y si no se sabe el último testamento, el último domicilio será llevado entonces al registro de la Área Metropolitana de Caracas. Luego vamos a hablar un poco de cómo elaboramos ese testamento. Vean que las formas de testar es ante el registrador. Hago el documento, lo llevo ante el registrador. Otro es ante el notario o el registrador con 3 testigos. Lo hago en presencia de 2 o 3 testigos ante el registrador, que siempre va a ser por escrito, y si no, lo hago ante 5 testigos y no es necesario que esté presente el registrador, más se debe protocolizar o registrar antes del lapso de 6 meses. Toda esta parte del documento, vean que debe ser escrito y debe cumplir con unas formalidades en el testamento. Se debe dar la identificación plena de la persona que va a testar, se debe indicar su domicilio, se debe indicar los bienes que va a testar y quiénes van a ser los beneficiarios de ellos. Al final debe plasmarse la firma de esa persona para que quede, y de los testigos también, y del notario, de manera que el documento ya fue protocolizado. También debemos hablar de los requisitos de fondo que debe contener el testamento, y vean que en los requisitos del fondo vamos a mencionar que el artículo 836 nos va a establecer entre que pueden disponer todos los que no estén declarados incapaces. Esos son los que van. También dice que son incapaces aquellos que no hayan cumplido 16 años, a menos que sean viudos casados. También nos dice que aquellos que tengan defecto intelectual no lo pueden hacer, y los que no estén en su juicio al hacer el testamento no tienen esa capacidad. Los sordos mudos tampoco deben hacer el testamento. ¿Qué debemos tener presente? Que pueden disponer por testamento los que no estén declarados incapaces, son incapaces los que hayan cumplido 16 años. Entonces, aquí se deben cumplir una cantidad de disposiciones, y entre esas disposiciones vean que debemos guiarnos por el artículo 967. ¿Y a qué nos lleva este artículo? Que no se pueden nombrar 2 personas para hacer un testamento de los mismos bienes que ellos posean. Y allí, dentro de las disposiciones, está que se debe nombrar un albacea. El albacea es aquella persona que se va a encargar de administrar el conjunto de bienes que fueron dejados en testamento, y su trabajo o sus funciones van a comenzar desde el momento en que se enteren de que ha fallecido la persona. Allí se procede a ir al tribunal de primera instancia, notificarle, y él fijar una audiencia en la cual deben asistir el albacea, debe existir heredero y debe existir al menos 2 testigos de los firmantes del testamento para que se proceda a dar la apertura del procedimiento de la herencia. En estos casos es necesario decir que el albacea lo va a nombrar la persona que va a testar. Va a ser una persona de su confianza y quien se va a encargar de realizar todas las actividades inherentes a ello. ¿Cuáles son esas actividades? El testador, vean que va a pagar los gastos funerarios, también debe cancelar las obligaciones contraídas, bien sean por la enfermedad que tuvo el causante, o va a pagar las deudas que hayan contraído, y después pagar a los legatarios que tengan herencia en efectivo hasta tanto quede todo lo que es la distribución hacia los herederos, para que luego pueda terminar con la actividad que le fue asignada. Esto era lo que iba a conversar.